Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Queridos amigos, estoy nuevamente transmitiendo desde Instagram y desde Facebook, ahora con un tema súper importante, como lo estamos viendo y desde el 2020, súper impactante el tema que estamos viviendo de salud, este tema de salud que nos tiene a todos súper estresados. Estamos hablando de un tema viral. Ahorita actualmente no hablamos tan abiertamente del tema, porque si bien es cierto hay muchísima censura y por supuesto pues es un tema del que no queremos realmente mal informar, sino informar de una forma pues muy apropiada o que dé de alguna manera seguridad a las personas, ¿no? Quiero compartirte, sobre todo este live, hablar de la descodificación biológica. Vamos a hablar de la salud en torno a la descodificación biológica, como lo he dicho con anterioridad. Descodificación biológica es encontrar el origen profundo y específico que tiene una enfermedad en nosotros. Y bueno, esto generalmente no lo abordamos desde la medicina alopática. Para empezar, quiero comentarte, mi nombre es Katia, soy médico especialista, he ejercido por más de 15 años mi profesión, hasta todavía, incluso este año 2021, he ejercido la profesión, pero también, y como anestesióloga, por supuesto, es mi especialidad, pero también he tomado de la mano de la profesión como médico que soy, formada en la medicina alopática, también de la mano he tomado la biodescodificación. ¿Y de dónde viene la biodescodificación? Porque muchos dicen, ¿de qué se trata y eso qué es y cómo se come? Biodescodificación viene, el origen ya tiene muchísimos años, en la década de los 90, fue descubierto por el Dr. Hammer, un médico. El Dr. Hammer fue un médico alemán que tenía, pues imaginen, más de cinco especialidades. Era un médico que tenía especialidad en medicina interna, en ginecología, en imagenología y no sé qué otras más, tenía 5 especialidades. Entonces, este médico que en determinado momento de su vida vivió una situación de salud, él tuvo cáncer y su mujer también, su esposa también. Entonces, esto hizo que detonara en él una búsqueda intensa y profunda del origen de las enfermedades y lo desarrolló ampliamente, y actualmente pues se le dan muchos nombres: descodificación biológica, bioneuroemoción, y hay otras ramas afines. Entonces, pues, ¿de qué se trata? Fíjense que es muy amplio el tema, puede ser una charla muy amplia, y la verdad yo la quiero hacer súper simple, porque definitivamente todos se han dado cuenta que cuando asistimos al médico, de repente nos habla con términos tan especializados que no los comprendemos, ¿cierto? Y de repente decimos, wow, el médico y me dijo, pero nunca entendimos nada. Entonces yo quiero que esta charla sea muy digerible para todos ustedes y que podamos entender, como les dije, el origen de las enfermedades y sobre todo cómo estamos viviendo actualmente este tema viral, y que les repito, no podemos hablar ampliamente con términos directos del virus porque si no puede ser censurado, ¿ok? Entonces, seguramente yo siempre les digo, acude a tu médico, conmigo, con quien tú quieras, pero acude a tu médico, trata tus enfermedades, tus síntomas, porque si bien yo ocupo medicamentos, si se requiere alguna cirugía lo voy a hacer, si requiero ir a urgencias también lo voy a hacer. De hecho, recién estuve hospitalizada hace algunos meses por una crisis de ansiedad que tuve muy severa, por no haber podido dormir, y bueno, esto me llevó al hospital y no hay ningún problema, porque hay cosas que no vamos a poder resolver simplemente con la herramienta de la biodescodificación, ¿cierto? Pero hay algo muy importante que nos necesitamos preguntar. Cuando no tenemos enfermedades de este tipo, e incluso cuando tenemos enfermedades de este tipo, ¿tú te has preguntado por qué me enfermé? ¿Por qué me enfermé y para qué me enfermé? Esa es la primera pregunta que tenemos que formularnos, porque no podemos dejar todo en manos de la medicina. Es cierto, medicamentos nos sirven para quitarnos síntomas, para quitarnos infecciones. Ahí están los antibióticos, los antivirales, las cirugías que se requieren eventualmente, ¿no? Pero ¿cuándo nos hemos preguntado por qué se fracturó un hueso? ¿Por qué requirieron operarme de mi vesícula o de mi apéndice? ¿Por qué tengo cáncer?
¿Por qué estoy con este virus actualmente? No nos lo preguntamos, ¿no? No nos lo preguntamos. Entonces es muy importante entender cuál es el origen. Entonces, brevemente hago un paréntesis muy pequeñito para comentarte. Recién tuve una paciente en la consulta, una paciente que tenía un cáncer, fíjate, una mujer joven con cáncer de ovarios, cáncer de matriz y cáncer de intestinos. Recién le habían dicho que ya estaba en resolución, le habían dado quimio, le habían dado radio, y cuando vamos a hacer la biodescodificación, porque ella quería saber por qué me enfermé, no quería únicamente haberse radiado y dado quimio, sino que ella quería saber por qué, porque también la operaron y se la pasó muy mal por muchos años. Entonces, cuando nos fuimos al origen de esos cánceres, que eran varios, nos fuimos dando cuenta que conforme fuimos descodificando cada uno, todo tenía raíz en conflictos que ella vivía en su matrimonio. Imagínate, o sea, toda la situación, hubo allí temas pues que ella vivió de infidelidad, ella toleró muchas cosas que de alguna manera eran intolerables, ella vivió una relación que tuvo su marido fuera del matrimonio, de donde hubieron hijos. Entonces todo esto, la forma en cómo ella lo percibió, cómo ella lo vivió, desencadenó todos estos síntomas y todos estos cánceres. Entonces, cada persona tiene que haber vivido una situación puntual para que se llegara a desencadenar cierta sintomatología. Entonces, ¿qué es lo que les digo siempre? Para que una enfermedad se presente, para que una enfermedad, ya sea un virus, o sea una bacteria, o sea un cáncer, o sea cualquier enfermedad, necesito vivir 4 características específicas. Una situación dramática, inesperada, fíjate, inesperada, que creo que no tiene solución o no la puedo solucionar en este momento, y que además no expreso en lo más profundo de mi corazón lo que estoy sintiendo, verdaderamente no lo expreso. Puedo expresar mucho en torno a mi experiencia, pero lo que verdaderamente no lo expreso. Entonces, específicamente estas 4 características las vamos a encontrar sí o sí en cualquier enfermedad. Y bueno, muchas personas acá, por supuesto que me podrán decir, Katia, pero ¿qué papel juegan los virus? ¿Qué papel juegan las bacterias, los hongos, todos los microorganismos que sí las vemos en los estudios de laboratorio? Y esto es cierto, porque yo siempre lo he dicho, en los estudios de laboratorio siempre vamos a encontrar que está tal virus, tal bacteria, tal hongo, y decimos, claro, pues es que allí está, ¿no? Es muy cierto. También, por supuesto, aquí vamos a entender un poquito, y miren, voy a hacer la charla bien pequeñita, bien pequeñita. Si tienen alguna pregunta, por supuesto, me la pueden comentar por acá y yo voy a procurar resolverles lo más práctico, ¿sí? Pero esta charla podría ser de 2 horas únicamente hablando de las leyes biológicas que el Dr. Hammer nos dio y qué es el modo como comprendemos los microorganismos. Fíjate nada más. Tú te habrás dado cuenta que de repente cuando vienen extranjeros a nuestro país, de repente pues si quieren comer unos tacos deliciosos y llegan y se los comen y al rato ya andan con una diarrea, ya andan con, no sé, con síntomas que generalmente son autolimitados. ¿Pero por qué les dio diarrea? Porque no estaban habituados a esta clase de microorganismos, ya sea bacteria, hongo o el que fuera. Entonces les da una diarrea, se ponen muy mal, pero pues esa se soluciona rápidamente con medicamentos, incluso sin medicamentos, son autolimitadas esas gastroenteritis y salen adelante. ¿Pero por qué sucede? Porque no están habituados a estos microorganismos. Lo mismo cuando nosotros, por ejemplo, los mexicanos, vamos a otro país, sobre todo pues a África, a la India, donde no conocemos esa clase de gérmenes que tienen un hábitat por allá, pues nos pasa exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros entender puntualmente con respecto a los microorganismos? Por cada célula que tenemos en nuestro cuerpo, desde las células de nuestra piel, nuestra garganta, todos nuestros intestinos, por cada célula hay 10 microorganismos que tenemos viviendo en nosotros.
pero están como en forma latente, como dormiditos, no están haciendo algún efecto en particular en nosotros y ahí se encuentran, ahí están. Que de alguna manera nuestro cerebro sabe sí o sí con qué cuenta, con qué gérmenes cuenta. Entonces, el cerebro tiene el completo control de todo lo que se requiere, de todos los microorganismos que están con nosotros. Si te das cuenta, no estás enfermo de todo. Sí hay, por supuesto, muchas bacterias en todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué nos enseñó el doctor Hammer? Que esos microorganismos se encuentran ahí para algo en particular, no están para lastimarnos, para dañarnos, para nada de esto. Entonces, si nosotros de repente tenemos un proceso, por ejemplo, inflamatorio, un cáncer, una inflamación siempre de las anginas, tú te has dado cuenta porque seguramente te ha dado alguna infección en tus amígdalas, en tu garganta, y de repente pues te hacen un frotis y te salen ahí gérmenes, ¿no? Algún coco, algún estreptococo, algún estafilococo, qué sé yo, sale y dices, ay, sí estoy enferma. La verdad es que esos microorganismos también están allí como parte de los gérmenes que tienen que estar para poder ir deshaciendo ese proceso inflamatorio que de repente, de algún momento se dio cuando tú viviste una situación inesperada, dramática, que crees que no tiene solución y que además no puedes expresar. Entonces, por ejemplo, en las amígdalas, pues esas bacterias pues están ahí, van a destruir ese proceso inflamatorio. Pero justamente cuando están haciendo ese efecto, pues nos ocasionan fiebre, hay muchísimo dolor, hay formaciones purulentas, o sea, de pus, y nos sentimos muy mal y pues por supuesto ahí vamos con nuestro médico y el médico nos dice tienes unas amigdalitis o lo que sea. Y lo mismo pasa con todas las demás enfermedades, con la mayoría. No se diga con los cánceres de repente, y muchas personas han vivido incluso cánceres que no se han dado cuenta porque únicamente hubieron como algún tipo de manifestaciones y las personas pues como andamos en un mundo tan apresurado como muy workaholic, pues ni nos damos cuenta, ni nos revisamos ni nada y de repente hay un cáncer por allí y si el proceso inflamatorio es tan grande, hay una masa por allí. Y si nosotros ya nos relajamos, ya el conflicto ya paró, ya no estamos estresados con esa situación que te comenté, pues entonces, ¿quién va a destruir este proceso inflamatorio? Podría bien ser una cirugía, pero si nosotros contamos con todo lo necesario para hacerlo, pues por supuesto, adentro de nosotros, en nuestro cuerpo, tenemos virus, bacterias y hongos que pueden destruir esa formación, esa masa que se ha formado, ese cáncer que se ha formado. Y de esta manera, pues también hay mucha sintomatología porque hay una destrucción, podemos tener de alguna manera manifestaciones y es ahí cuando vamos con el médico y nos descubren que tenemos algún cáncer, pero generalmente, y en muchos de los casos, no en todos, ya hay una resolución, ¿no? Entonces, tú también seguro te has dado cuenta que cuando ingresa un microorganismo nuevo a tu cuerpo, seguro te ha pasado lo siguiente, te ha dado una fiebre que de repente fue una fiebre nada más y se paró, o de repente tuviste manifestaciones como de tipo dolor de cuerpo, dolor de espalda y paró y ya, y no pasó a mayores. Eso es cuando entra un nuevo microorganismo a nuestro cuerpo, hace de alguna manera una memoria genética, pero sí o sí nos da algún tipo de manifestación. Ahora, ¿qué pasa con este tema del virus que estamos viviendo actualmente? Esto yo ya lo he comentado muchísimo, pero muchísimo con anterioridad. Claro que muchos de los videos pues fueron censurados, pero por eso ahora voy a procurar tener el tacto para poder dejar en claro qué es lo que nos sucede. Nos dimos cuenta, al menos en México, toda América Latina, que antes de que llegara el virus acá, ¿qué es lo que estaba pasando? Vimos en redes sociales, en todos los medios de información, que había una enfermedad que ya estaba presentándose pues en China y de alguna manera, ¿cómo lo vimos? Lo vivimos cuando ya empezó a llegar acá, lo vivimos de forma inesperada, no esperábamos que llegara acá, lo vivimos de forma dramática. Creímos que no tenía solución, aunque actualmente pues ahora ya hay una vacuna, ¿no? Pero creímos que no tenía solución o aparentemente no tenía solución.
vimos que muchas personas desgraciadamente estaban falleciendo o agravándose, y además no expresamos profundamente nuestro miedo. ¿Por qué? Porque como adultos decíamos, no quiero que se preocupe mi mamá, no quiero que se preocupen mis hijos, no quiero preocupar a nadie, y estábamos con el, ¿cómo dicen? Con el Jesús en la boca. Estábamos completamente estresados. Ni siquiera había llegado a nuestras casas y ya estábamos profundamente estresados. Entonces, sí o sí teníamos un conflicto que se estaba en nosotros ya gestando. Y por supuesto, si llega un virus nuevo en nuestro cuerpo, hace esa memoria celular y de repente tenemos algún tipo de fiebre o tenemos algún tipo de dolor de cabeza o sintomatología, ¿qué es lo que nos pasa? Allí nuestra mente entra en ese juego tremendo en el cual hacemos un círculo vicioso, ¿cierto? Me preocupo, ya tengo fiebre, ya tengo dolor de cuerpo, ya pienso que tengo el virus, me preocupo demasiado, me mandan a hacer mis estudios, me mandan medicamentos y se empieza a ciclar todo mi pensamiento y todo ronda en eso, todo ronda en eso. Y si ya estoy enfermo, y si contagio a los demás, y entonces ya no para. Hay un pensamiento obsesivo en torno a esa enfermedad, ¿cierto? Ahora, digamos que hubo un momento en donde bajó todo este estrés psíquico a nivel mundial, bajó, hubo mucho, por ejemplo en Estados Unidos ahorita ya la gente anda normal, ya andan sin protección, ya están así al 100, normal. Pero ¿qué es lo que pasa en México? En México se ha dado la situación de que, por supuesto, hubo una vacunación, pero como no fue así tan rápido este proceso de la vacunación, entonces hubo de alguna manera persistencia de nuestro estrés, ¿no? Es que no tengo mi segunda vacuna, no tengo mi segundo refuerzo, y luego estuvimos viendo que muchas personas se vacunaban, otros no querían, o sea, hubo mucho estrés en torno a las vacunas y entonces seguía persistiendo el estrés, ¿no? O que si de repente, pues es que yo sí me vacuné, pero mi mamá no se pudo vacunar, o que el vecino no se vacunó y unos sí y unos no. Todo esto, porque en Estados Unidos casi los obligan a que se pongan las vacunas. En México, pues no fue así. Entonces, todos estamos así con, bueno, la mayoría están con ese estrés, ¿cierto? Con ese estrés. Y por lo tanto, pues está persistiendo y persistiendo y persistiendo el tema viral, pero no por el virus en sí, ¿no? Porque el virus ya tiene tiempo que ya seguramente ya hizo esa memoria celular, yo te lo puedo decir. Yo tuve mucho contacto con gente que estuvo enferma, con gente que está enferma. De hecho, he tenido mucho contacto y no ha habido un contagio en mí. ¿Y por qué no ha habido un contagio en mí? Porque he estado sana. Porque de cierta manera, como tengo esta información, no estoy estresada y preocupándome en la enfermedad. Ahora, ¿qué detona? ¿Qué conflicto específico detona cualquier cuadro gripal? Llámese virus 2020 o cualquier otro virus. Fíjate, cuando uno siente, ese conflicto se llama algo me huele mal, ¿no? Se explica así como que algo me huele mal, pero uno puede decir, por acá todas las personas van a decir, Katia, ¿de qué se trata eso de algo me huele mal? Es cuando interiormente decimos nosotros como estoy sospechando algo malo. En términos de algo, pues aquí en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, ¿no? En mi área, en mi territorio, algo anda mal. Y estoy estresada porque ya estoy pensando que no voy a poder hacer esto, que no voy a poder hacer aquello, lo otro, etcétera, de una gripa normal. Ahora, cuando estamos hablando específicamente de este virus, por supuesto puede ser cualquier tema que te comenté en torno de que estoy sintiendo que algo anda mal, pero se une también el conflicto mundial, que es el miedo a la enfermedad, el miedo al contagio, el miedo a morir, el miedo a no poder respirar, el miedo a que me quede aislado porque no me gusta estar solo. O sea, cualquier miedo que esté habitando allí, sí va a ser como el detonante para mí, para que yo esté en ese estado de alerta y de alguna manera pues se me presente algún tipo de enfermedad.
Entonces, por eso les comento que no es que yo sea inmune, yo no me he enfermado y por supuesto he tenido hermanos enfermos, he tenido hija enferma, la chiquita, he tenido muchos pacientes con COVID y siempre he estado bien y siempre he estado muy relajada porque te repito, conozco cómo funciona nuestro cuerpo y por eso no he desarrollado ninguna enfermedad. Y si llega algún día en que yo tenga de alguna manera algún conflicto de que siento que algo malo en mi entorno va a pasar y se vuelve una situación inesperada, dramática, que creo que no tiene solución y que además no expreso, sí o sí voy a tener un cuadro gripal, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta que solamente un detonante, cuando yo, por ejemplo, expreso lo que estoy sintiendo a profundidad, expreso, ¿no? Expreso con alguien, le expreso a alguien, le cuento, o de alguna manera soluciono el conflicto que estoy viviendo, claro que por supuesto va a bajar esa carga de estrés y yo puedo evitar enfermar. Ahora, recientemente vi una paciente que no tenía estos miedos en torno a la enfermedad viral, ¿no? Pero fíjense lo que tenía esta persona. Esta persona, que es un familiar mío, tenía un tema tremendo con el trabajo, porque me decía, es que no tengo mi computadora y tengo pendientes pagos, o sea, tenía que pagar algún tipo de deudas y no tengo mi medio como yo puedo trabajar, que es mi computadora, no tengo computadora y pues esa es su gran preocupación. Entonces, ¿qué era eso de que algo me huele mal? Ella sospechaba que iba a tener problemas porque no iba a poder pagar, no iba a poder pagar su deuda. Entonces, como tenemos tan a la mano y tan disponible el COVID porque anda por todos lados, por supuesto, empezó a desarrollar manifestaciones gripales, y tiene toda esta clase de síntomas que ya conocemos. Y cuando empiezo a hablar con ella en una terapia pues muy breve, muy pequeñita, porque somos familiares, entonces no se fue a la consulta como tal, sino que estuvo conmigo dialogando, y le pregunto, bueno, ¿cuál es el problema que verdaderamente tienes? Porque ella tenía mucho dolor de sus piernas, mucho dolor muscular, y decía, es que no aguanto el dolor de mis piernas, no aguanto el dolor, tengo pues su rinitis muy discreta, pero tenía muchísimo dolor de sus piernas. Entonces le digo, ¿cuál es el verdadero problema? Y me dice, pues es que no voy a poder pagar mis deudas y no tengo mi computadora. Fíjense, ese conflicto no tenía una solución aún, porque pues una computadora pues podemos pedirla prestada, como ella de alguna manera dijo, pues voy a solucionarlo en determinado momento, pero estaba en su mente, tengo una deuda, no la voy a poder pagar, y se sentía impotente por no poder ejecutar su trabajo. Cuando tenemos una impotencia, me siento impotente por no poder hacer tal cosa en términos de trabajo, pues claro, ahí estaba la sintomatología, claro que ahí estaba la sintomatología en sus piernas, porque en los músculos se manifiesta la impotencia. Todo lo que yo no puedo hacer o creo que no puedo hacer se va a reflejar en mis músculos, ¿no? ¿Y por qué en sus piernas? Porque sus piernas tienen la función de ir, de hacer, ¿no? Entonces, en este caso, ella no podía hacer su trabajo y poder saldar sus deudas, y claro, pues tenía toda la sintomatología de COVID. Entonces nos damos cuenta que no necesariamente tenemos que tener el estrés de me contagio, me voy a enfermar, y qué tal si no me atienden, y qué tal si... No, pueden ser otros conflictos y nosotros nos dimos cuenta, pero tenemos que recordarlo, porque ahorita hay tanto estrés que no lo vamos a poder recordar. Pero ¿te acuerdas que hace muchos años había enfermedades virales que nos ocasionaban gripa y que claro nos la pasábamos muy mal, ¿no? ¿Por qué? Porque la gripa nos molesta, no podemos oler bien, nos sentimos súper mal. Cuando tenemos una gripa normal, tampoco tenemos el sentido del gusto y del olfato, no lo tenemos tampoco, ¿no? Y nos da unos días fiebre, y muchas de las ocasiones tenemos un tema en nuestra mente así,
inesperado, dramático, que creo que no tiene solución, que creo que no tiene solución y que no expreso, que a veces también se nos complica, nos llevamos días y días y 15 días. Yo me la pasé, creo que 15, 20, 30 días enferma con mi gripe, con tos, pero pues yo sabía que era una gripa normal, no me preocupaba por eso y tampoco me hacía ningún estudio. Entonces ahora necesitamos entender que, claro, este virus definitivamente no se va a ir como ningún otro virus, van a estar aquí permaneciendo con nosotros, pero ahora ¿qué hago? Busco, ¿qué tema no estoy pudiendo solucionar? ¿Qué tema me tiene estresado? Para que yo lo pueda expresar o que yo lo pueda solucionar y entonces ahí toda la enfermedad se derrumba. Y claro que voy a tener síntomas, desde la fiebre, desde el dolor de cuerpo, o sea, hay síntomas, claro. Pero conforme sea mi estrés menor, conforme yo baje más mi estrés, los síntomas cada vez van a ser menos fuertes, más sutiles. Entonces, comprendiendo todo este tema, yo creo que podemos tener muchísima más, sentirnos más tranquilos. Yo les repito, yo no soy una persona inmune. Les comparto, yo en muchas de las ocasiones pues estoy sin cubrebocas, no por ser grosera, ni tampoco sino porque digo, yo sé perfectamente de qué se trata el conflicto biológico. Yo ya tuve síntomas de que ya entró el virus a mi cuerpo, un día entero tuve mucho dolor de cuerpo y dije, claro, me estoy inmunizando en este momento, pero no pasó a mayores. No les estoy invitando a que no se cuiden, no les estoy invitando a que no se vacunen, no, todos los que quieran vacunarse, muchas veces el simple hecho de vacunarnos nos relaja. No les invito a que no utilicen el gel, no. Cada quien necesitamos hacer lo que es congruente para nosotros. Si tú te sientes bien con tu gel, con tu cubrebocas, con tu vacuna, bien, hazlo porque eso te va a dar tranquilidad. Yo les digo que en este sentido he estado muy tranquila porque sé cómo funcionan los microorganismos. Entonces, para esto es esta charla, para invitarte a que observes tus pensamientos, porque a través de tus pensamientos te enfermas, pero también a través de tus pensamientos puedes llegar a estar en paz y entender que la enfermedad se presentó por un tema en particular que estaba en ti. Y cuando tú te das cuenta, haces esa toma de conciencia, te baja por completo el estrés y puedes volver a recuperar esa paz que necesitas y nuevamente estar en salud. Así es que pues de eso se trató la charla. También los invito a que asistan a la consulta de descodificación biológica. Ya sabes, ya sea un tema de virus, pero también puede ser un tema de cáncer, una enfermedad, una colitis. Cualquier enfermedad puede ser abordada. Como les digo, utilicen los medicamentos, sí, pero después nos vamos a permitir únicamente vivir medicados nada más, sin entender para qué me enfermé, por qué me enfermé. ¿Qué no sería mejor abrir nuestra conciencia, tener un entendimiento mayor y estar más alineados con lo que verdaderamente queremos estar, que es estar pues en paz, tranquilos? Y si tengo un problema, un conflicto, aprendo a solucionarlo y por supuesto también aprendo a gestionar mis emociones, porque cuando yo las puedo gestionar me estoy evitando un sinfín de enfermedades, ¿sí? Así es que si se presenta una enfermedad, si el día de mañana yo tengo una enfermedad, me tomaré lo que requiera tomarme, no me la voy a pasar mal, pero haré esto. Tomo conciencia, qué tengo en mi cabeza, busco solucionar, busco gestionar mi emoción para poder seguir adelante y seguir tranquila y en paz con mi vida y next, lo que sigue, ¿sale? ¿Vale? Así es que bueno, espero que esta información les sirva con todo mi corazón. Yo de verdad deseo que ya dejemos el pánico con el que estamos viviendo, lo dejemos de verdad. Podamos volver a vivir nuevamente nuestra vida tranquila y con mucha más conciencia. Mi mayor deseo es que nos quitemos el miedo, el terror. Así es que un abrazo, que tengan un hermoso día, muchos saludos por aquí, saludos a mi prima Mari Carmen hermosa, saludos a mi Micha, a Teresa, a Jorge Rosales, a Tanita, a Iris y por acá por Facebook, pues también muchos saludos a Azucena Soto,
a Magda Hernández, dice por aquí Magda, tengo miedo a vacunarme, pues este tema yo lo había comentado, Magda. Creo que no hay ningún problema con la vacunación, porque fíjense, si nos volvemos a centrar en el miedo nuevamente, sí o sí vamos a tener algo que tengamos que solucionar. Yo, por ejemplo, les digo, pues fíjense, yo no tengo ninguna vacuna más que la del tétanos, no tengo ninguna, no me pusieron mis papás vacunas, mi papá también fue médico, mi papá, pues nunca nos vacunaron. Entonces yo crecí con eso y con esa idea y me siento muy bien. Si requiero viajar me voy a tener que vacunar, porque pues ahora le están pidiendo, pero sin miedo, Magda, sin miedo, porque de alguna manera cuando estás alineada con el miedo, sí o sí vas a tener mucha manifestación. Pero si tú estás tranquila, las vacunas ni para bien ni para mal, simplemente pues vas a estar bien. Pero si estás con el estrés de no me quiero vacunar porque tengo ese temor, pues vamos mejor a evitarle. Cuando tú te sientas segura te vacunas, y si tú dices no, pues no va a pasar nada, porque de alguna manera nuestro cuerpo siempre hace los anticuerpos. Como les decía, nos pasa como cuando viven los gringos, ¿no? Que les da una diarrea porque no conocían el microorganismo. Nosotros ya todos hemos estado en contacto con el virus y de alguna manera ya estamos inmunizados. Entonces no va a pasar a mayores. Y bueno, la recomendación es que tomes tu decisión, pero siempre basada con lo que estás alineada. Si tú crees que está bien, vamos. Si tú dices no, mejor no porque tengo mucho miedo, pues mejor la evitamos, ¿ok? Pues muchos saludos también por acá a mi querida Gis Rivera, un abrazo, lindo día para ti, amiga. Araceli Arriaga, un saludo, también por acá a mi querida prima Irene Ramírez. Pues saludos para todos. Si tienen alguna duda, con mucho gusto puedo comentarles algo más al respecto, y si no, pues simplemente me despido de ustedes. También les dejo un abrazo muy, muy, muy fuerte y nos seguimos viendo próximamente, hablando de temas que tengan que ver, siempre que tengan que ver con nuestra salud y nuestra conciencia. Un abrazo para todos. Hasta mañana.